Hola, muy buenas tardes. Soy Elsa Liliana López. Les voy a comentar el caso de Ananiel García y Reyes Alpizar, una vida demostrando su inocencia. Ellos pasaron 17 años en prisión y tuvo que venir una instancia internacional para que nos creyeran, comentan, en México. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sancionado a México y ha dado la razón a dos hombres que pasaron 17 años en prisión sin una sentencia. Les comento que todo sucedió en el 2001, cuando hubo un homicidio de una persona que trabajaba como regidora en el PAN. Ella fue asesinada, de nombre María de los Ángeles Tamés, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Ella trabajaba en el mismo ayuntamiento donde Daniel García era el secretario. Un año después los acusan a él y a su entonces alcalde Antonio Domínguez por haber ordenado el crimen. Meses después es arrestado Reyes Alpizar, es un artesano de la misma localidad, quien inicialmente fue acusado de cómplice del autor material, un hombre llamado Jaime Martínez, que cuando se comprueba que Jaime Martínez estaba en prisión cuando sucedió el homicidio de la regidora, los agentes cambian el papel de Reyes y dicen que él fue el que disparó el arma. Ese es un breve resumen del caso acontecido, y les voy a comentar los derechos que les fueron violentados a estas dos personas, y posteriormente les explicaré la sentencia y pues la autoridad que la emitió. Los derechos que fueron violentados inicialmente fueron pues el derecho a la libertad personal y a la presunción de la inocencia, el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente. La Corte encontró que las detenciones de ambas personas no se ajustaron a ninguna de las hipótesis permitidas en las normas internas para prender a una persona, sea con orden judicial o en alguna situación de flagrancia. En consecuencia, el tribunal concluyó que el Estado había vulnerado el derecho comentado, contenido en el artículo 7.2 de la Convención Americana, en perjuicio de ambos. También se violentó el derecho a ser informado sobre las razones de su detención. La Corte encontró que el Estado había violentado el derecho a ser informado, contenido en el artículo 7.4 de la Convención, en perjuicio de Daniel y de Reyes, y solamente los detuvieron por el delito de cohecho, luego de que supuestamente intentaran sobornar a los agentes que los aprendieron. También se vulneró el derecho a ser llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Ambos fueron llevados por primera vez ante una autoridad luego de 47 y 31 días respectivamente a su detención. En consecuencia, la Corte consideró que se vulneró el artículo 7.5 de la Convención Americana en perjuicio de ambos. Sobre la figura del arraigo, también se violentó. Con respecto a esta figura, la Corte indicó que por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria a la contenida de la Convención. En particular, vulneraba per se los derechos de libertad personal y presunción de la inocencia de la persona arraigada. Sobre el artículo 154 de procedimientos penales para el Estado de México en el año 2000, indicó que consistía en una figura de naturaleza preprocesal que buscaba restringir la libertad de una persona para llevar a cabo la investigación de delitos. Y en ese sentido era intrínsecamente contraria a la contenida en la Convención, vulneraba la forma manifiesta de sus derechos de libertad personal y presunción de la inocencia. No permitía que la persona irragada fuera oída por una autoridad judicial antes de decretarse la medida que restringía su libertad. También el objetivo de esta medida a la libertad no resultaba compatible con los fines legítimos de la restricción de la libertad personal, puesto que consistían esencialmente en fines investigativos. En ese sentido, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar
disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente. En conclusión, en este sentido, pues súper mal el Estado, quedó internacionalmente pues expuesto. También, por otro lado, los derechos de integridad personal, el tribunal encontró que existían suficientes elementos para concluir que Reyes Alpizar fue sometido a maltratos por parte de las autoridades que estaban interrogando y que no cabía duda sobre la severidad extrema de los mismos ni sobre la finalidad que perseguían los individuos que se los proporcionaron. Todo ello permitió a la Corte llegar a la conclusión que Reyes fue sometido a torturas por parte de las autoridades del Ministerio Público del Estado de México. Por otra parte, advirtió que Daniel García denunció haber sido sometido a maltratos físicos y psicológicos severos durante la época en que fue sometido a la medida de arraigo y que no constan estos hechos si hubieran sido investigados. Además, el Estado no desvirtuó estas alegaciones ni brindó una explicación de las mismas. Lo anterior se produjo en un contexto particular en materia de arraigo y vulnerabilidad a los derechos de tortura, a los hechos de tortura, el cual fue mencionado. También se vulneró el principio de plazo razonable. El tribunal afirmó que la demora en la investigación y el proceso por más de 20 años no se puede explicar por la complejidad del proceso ni por la conducta de las presuntas víctimas, sino por una autoridad y una actividad dilatoria atribuible al Estado. Por tanto, la Corte encontró sustento en concluir que existe vulneración al principio del plazo razonable. También, pues la sentencia que les voy a comentar, las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado como medidas de reparación integral a concluir los procedimientos penales en su curso. En los plazos más breves al estricto apego de las garantías del debido proceso, a revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares, a desarrollar las investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por demás las violaciones de los derechos humanos, a dejar sin efecto su ordenamiento interno de las disposiciones relativas de arraigo, a adecuar un ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, a realizar publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial, a realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla y a brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, a pagar las cantidades fijadas, en este caso $100,000 a cada uno. Y pues bueno, la Corte supervisará cada uno de estos puntos. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Gracias.